Muy buenos días, amados hermanos, Iglesia Unifam Coacalco, amigos que nos acompañan, que nos pueden escuchar o nos pueden ver. Sean todos bienvenidos. Hoy es domingo 3 de mayo ya, 3 de mayo del 2020. Seguimos en esta situación de confinamiento, pero ya falta menos. Próximamente estaremos viéndonos y saludándonos y demás. De tal manera que sean pacientes. Pronto estaremos viéndonos. Muy bien, pues aquí estamos nuevamente para seguir con nuestros estudios sobre profecía. Profecía de la semana 70. Así se llaman estos temas. Ya hoy es la quinta entrega de estos temas tan interesantes. El propósito, quiero que me escuchen bien todos y que quede muy claro. El propósito por el cual estamos dando estos temas de profecía es precisamente para que tu fe se afiance, para que tu fe se arraigue en Jesucristo y sepas qué va a pasar después de esta vida. Cuando uno se muere, ¿a dónde se va? Tienes que tener una seguridad de salvación, una seguridad de tu relación con Dios, de tal manera que entonces estos temas de profecía se van a ir cumpliendo porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios se va a cumplir punto por punto. Los últimos 7 años, como Dios lo ha establecido que van a suceder y los acontecimientos que van a pasar, van a suceder. Así es de que no tengas temores, Dios tiene el control, no tengas miedo, porque tú eres un hijo de Dios que le ha entregado su vida a Él, de tal manera que no importa lo que suceda, no importa que el mundo se acabe y que el mundo esté en caos, lo que importa es cómo está tu relación con Dios. Entonces los temas de profecía son para animar, no para atemorizar. Los temas de profecía son para conocer y compartir. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor tienen miedo, tienen mala información, están siendo engañados? Tú y yo estamos conociendo y aprendiendo la verdad a través de la palabra de Dios. Los temas que aquí estamos viendo están basados en la palabra de Dios. Todas las ideas que se presentan aquí están sustentadas con versículos de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de tal manera que tengas la seguridad de que la Biblia es la palabra profética más segura que tenemos y por eso la estamos estudiando. Y este tema de la semana 70 de Daniel es muy interesante, es muy necesaria que tú la conozcas. Son 7 años en el futuro, la semana 70 uno comienza, pero se está preparando el escenario, se está preparando todo absolutamente en el mundo porque los días se acercan, el día final está cerca. Alégrate como hijo de Dios y prepárate para estar listo. Hoy vamos a estar hablando precisamente del tema, el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, pero para llegar a este punto del arrebatamiento de la iglesia, ¿qué tiene que suceder? Muy bien, voy a dar un repaso de nuestro cuadro, que es la línea del tiempo que hemos estado trabajando. Obviamente tiene que haber un caos mundial, un caos, una guerra, tercera guerra mundial, tiene que haber un conflicto armado, biológico, químico, no lo sabemos. Pero para que surja un líder político y que venga a poner orden y un pacto de 7 años, pues tiene que haber un caos. Llega y se presenta este líder político llamado Anticristo, que ya hemos hablado de él. Si tú tienes dudas de algunos conceptos que vamos a estar trabajando hoy, pues te sugiero que vayas y veas los temas anteriores, los videos anteriores, para que podamos estar hablando de lo mismo, ¿no? Para que se pueda entender. Viene este personaje político, hace un pacto de paz con Israel. Este personaje va a tener sus aliados, es un líder de una nación con sus aliados, no sabemos, son árabes, bueno, al parecer es el Imperio Romano resurgido, como lo hemos estudiado y como lo vamos a analizar. Y luego este líder hace un pacto con Israel y sus aliados en el mundo. Esto es a nivel mundial. Lo que estaba sucediendo en la semana 70 es a nivel mundial, aunque precisamente Daniel capítulo 9, versículo 24, con respecto a la profecía de las 70 semanas, dice, a tu pueblo y a tu santa ciudad, pues está hablando de Israel y de Jerusalén como la ciudad. Sin embargo,
Esto es a nivel mundial, porque tiene un impacto a nivel mundial estas profecías de la semana 70, la última semana de 7 años que está por cumplirse. Bien, este líder político hace un pacto por 7 años con Israel y sus aliados, y obviamente los primeros 3 años y medio tenemos que es un tiempo de paz y el gobierno del anticristo, el gobierno de este personaje político, donde prepara todo el escenario para que a la mitad de la semana él se manifieste tal y como es. Muy bien, entonces aquí vemos que en la Biblia, lo que estamos analizando, el rollo que tiene Jesucristo en las manos, que tiene 7 sellos, el rollo que está escrito por fuera y por dentro, y entonces el primer sello, que es el anticristo, el caballo blanco, y obviamente tenemos después de que él se manifiesta, los otros caballos, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo, son los 4 jinetes del Apocalipsis que ya vimos. Luego entonces a los 3 años y medio él rompe el pacto, dice, ¿saben qué? Ustedes me tienen que adorar a mí, ustedes yo soy el Mesías prometido, y entonces todo el mundo se va a sentir engañado y viene una situación de caos y de persecución, y este anticristo se va a enfocar en 2 grupos principalmente, en la iglesia, que todavía la iglesia está aquí, no ha sido arrebatada, hoy vamos a ver el arrebatamiento de la iglesia, y luego el otro grupo es el pueblo de Israel. Entonces, 2 enemigos de Satanás que va a perseguir, por eso se llama la ira de Satanás. Luego el quinto sello, que ya lo vimos, son las almas que están en el cielo clamando por venganza. Significa que aún no hay arrebatamiento, porque si las almas son creyentes, entonces todavía no tienen cuerpos, porque en el arrebatamiento se les van a dar cuerpos. Y si en el quinto sello hay almas debajo del altar, pues obviamente por lógica no tienen cuerpos. Luego, entonces, el sexto sello está muy interesante porque hay muchos acontecimientos, hay señales en el cielo, vea el video anterior, como previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda venida, que es lo mismo que el día del Señor, y en la segunda venida, o señales en el cielo, segunda venida de Cristo, sexto sello, y obviamente hoy vamos a estar en esta línea, sucede lo que conocemos como la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Algunos lo conocen como el rapto de la iglesia o la iglesia levantada, etcétera. El asunto es que ahorita vamos a analizar qué es esto. Vamos a ver próximamente evidencias, bueno, de que hay una multitud, después del arrebatamiento en el cielo hay una multitud, pero ya esta multitud tiene cuerpos en él. Pues hoy mismo lo vamos a ver en el capítulo 7. Muy bien, entonces vamos a estar viendo otros temas como los 144,000, las trompetas, las copas, los galardones, el tribunal de Cristo, los 2 testigos, la mujer que va sentada en la bestia, y culmina la semana con la guerra de Armagedón y Satanás es atado por 1000 años. Muy bien, viene el milenio, también las bodas del Cordero, etcétera, y esto lo vamos a ver después. ¿Qué te parece si entramos en materia con el tema de hoy? Y prepárate, aquí tengo los textos bíblicos, uso la versión Reina Valera actualizada 2015, así es de que prepárate para poder aprender las cosas, el tiempo y todo lo que va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, gózate, alégrate porque esto se va a terminar. El sufrimiento en este planeta, en este cuerpo que se enferma, que se infecta de virus y demás, se va a terminar todo esto y entonces nuestros cuerpos serán transformados a la perfección y seremos eternos y estaremos para siempre con Dios. Así es de que comencemos con este tema del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento la palabra arrebatamiento se traduce de una palabra griega que es harpazo. Entonces se traduce como algo que es arrebatado bruscamente, como quitado bruscamente, levantado bruscamente. Por eso se traduce arrebatamiento. Y la iglesia es levantada a las nubes, las almas de los muertos vienen y se juntan con los nuevos cuerpos y nosotros, si estamos vivos,
pues nuestros cuerpos serán transformados y seremos levantados, como lo vamos a analizar. Muy bien, quiero tener varios conceptos y asuntos que tratar. El arrebatamiento en la segunda venida de Cristo. Se acuerda que este es el tema, el fundamento, la postura bíblica que estamos analizando. Todas las posturas y las escuelas dicen que son bíblicas o decimos que son bíblicas, ¿verdad? Ni modo que digamos, no, esto no lo sustenta la Biblia, es una idea mía. Todas las posturas pre-tribulacional, post-tribulacional, mi-tribulacional, pre-ira, todos decimos que son posturas bíblicas. Pero, pues, vamos a poner los elementos en la mesa y cada uno de ustedes con criterio, con oración, pida a Dios poder interpretar correctamente lo que aquí se presenta, ¿sí? Muy bien, el arrebatamiento de la iglesia entonces sucede en la segunda venida de Cristo, cuando Satanás está persiguiendo, cuando Satanás está marcando con el 666, cuando Satanás está atacando y matando a todo creyente y a todo aquel que no se marca con el 666 en la mano derecha o en la frente. Entonces es cuando sucede señales en el cielo, es cuando sucede, por eso el Señor Jesús dice, si aquellos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Entonces, tenemos aquí que el arrebatamiento es la segunda venida de Cristo. Fíjate lo que dice primero los Tesalonicenses 4, es el pasaje clásico del arrebatamiento de la iglesia. Es un pasaje clásico, o sea, si alguien te va a enseñar sobre el arrebatamiento, tiene que leer primero los Tesalonicenses 4. 15 al 17 dice así, pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿hasta qué? ¿Hasta la qué? Quiero que tú puedas leer la palabra de Dios hasta la venida del Señor. La venida de Jesucristo, la segunda venida, porque es una segunda venida, no hay tercera venida, no hay cuarta venida. Es una segunda venida, el día del Señor, la venida del Señor. De ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, dice la palabra. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero cuando venga, y todos los creyentes en Cristo que hayan muerto, que estén muertos, que tú digas, es que, ¿dónde están? Están muertos, los que están muertos resucitarán, sus almas vendrán y les darán nuevos cuerpos. Luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que no hemos muerto, en la segunda venida va a haber mucho creyente, la iglesia que no haya muerto, y habremos quedado aquí en la tierra, que seremos harpazo, arrebatados. De ahí viene la palabra arrebatamiento, ¿no? Juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que resucitaron en las nubes para el encuentro con el Señor. ¿En dónde? En el aire. ¿Dónde nos encontraremos con Jesucristo? En el aire, en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos para siempre con Él. Muy bien, entonces tenemos aquí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Lucas, vamos a ver qué dice Hechos, y el Señor Jesucristo nos hablan de estos acontecimientos, así es de que hay muchos pasajes, mucho fundamento para que tengamos una idea clara de qué significa, cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia y demás. Entonces, tenemos aquí que va a ser en la segunda venida, va a ser en el cielo, voz de arcángel, trompeta, fíjate los elementos que hay aquí, voz de arcángel, trompeta de Dios, ¿qué más? Los muertos en Cristo primero resucitarán y luego nosotros, los que estemos vivos, y nos encontraremos con Jesús. ¿En dónde? En el aire. La segunda venida de Cristo será en las nubes, en el aire. La venida del Señor que todos estamos esperando será en las nubes, en el aire, y ahí le recibiremos a Él. Él vendrá, es la venida del Señor, la segunda venida del Señor, y entonces nos encontraremos con Él. ¿A poco usted no está esperando la segunda venida? ¿Está esperando la segunda venida? Muy bien, en la segunda venida va a suceder señales en el cielo, se manifiesta el Hijo del Hombre, y luego sucede el arrebatamiento inmediato, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir.
Dice el Señor Jesucristo, recuerda que Mateo 24 lo estamos analizando como un pasaje paralelo a Apocalipsis capítulo 6, 7 y demás. Entonces, dice Mateo 24, 30 y 31. Entonces se manifestará, ¿te acuerdas que estamos analizando Mateo 24 donde dice las señales en el cielo? Después de estas señales en el cielo, se manifestará la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el cielo. Cuando el sol se oscurezca, la nube se vuelva roja, no haya luz, las estrellas, meteoritos estén cayendo. En este momento aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y dónde aparecerá la segunda venida de Cristo? En el cielo. Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra. Compara esto con Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el sexto sello. Estamos en el sexto sello. Dice que todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Dónde vendrá Jesús? Sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Segunda venida. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta. Nubes, trompeta, pasaje paralelo a lo que dice primero a los Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo. Y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Si esto no es el arrebatamiento de la iglesia, entonces dígame usted qué es. Los ángeles reunirán a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? De todo el planeta, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, todo el planeta. La iglesia será arrebatada. El Señor Jesucristo nos está diciendo, si esto no es el arrebatamiento, entonces ¿qué es? ¿Hay dos arrebatamientos? ¿Hay tres? ¿Hay dos segundas venidas? ¿Tercera venida? No, no la hay. Mateo 24, fíjate, las señales en el cielo, se manifiesta el Hijo del Hombre, en las nubes, todo mundo se lamenta y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles y nos levantará. Estamos hablando que el arrebatamiento es en la segunda venida de Cristo. Y continúa leyendo, Mateo 24. Pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe. Es decir, 3 años y medio, cuando se hace el pacto por 7 años, a la mitad el anticristo se sienta en el templo, es decir, el templo ya va a estar, y luego el anticristo dice, me tienen que adorar, manda a hacer estatuas con el falso profeta. Ya lo analizamos, ¿verdad? En videos anteriores. Y luego va a empezar a perseguir y va a empezar a matar a la iglesia, etc. Pero no sabemos cuál es el día ni la hora en que el Señor Jesús vendrá. No la sabemos. Acerca de aquel día y aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjate que versículos anteriores está hablando de la segunda venida. Pues como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así es de que debemos estar preparados. Fíjate lo que dice adelante, Mateo 24, sigamos leyendo. En aquel entonces estarán dos en el campo, arrebatamiento. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velen pues, porque no saben en qué día viene su señor. Pero sepan esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzara la entrada a su casa. Por tanto, estén preparados también ustedes. ¿Estén qué? El propósito de estas profecías, el propósito de la enseñanza de la semana 70, de la profecía de la semana 70, dice, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. O sea, vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor. Muy bien, entonces vamos a analizar algunos elementos que podemos aprender aquí. La segunda venida será en las nubes del cielo, ¿sí o no? ¿Estamos conscientes de eso? Fíjate lo que dice Hechos, Lucas, en Hechos 1,
inspirado por el Espíritu Santo. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, ¿a quién veían? A Jesucristo, cuando resucitó y estaba con ellos, y les dice que serán sus testigos en todo Jerusalén, en Judea, en Samaria, eh, hasta lo último de la tierra y demás. Entonces, después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado. ¿Quién? Jesucristo, después de resucitado. Y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. ¿Cómo se fue Jesús? En una nube. Se elevó y se fue en una nube. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo, mientras él se iba, he aquí dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron, dos ángeles. ¿Quiénes son esos varones vestidos de blanco? Dos ángeles. Y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, ¿qué dice? Escucha, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. ¿Cómo vendrá Jesús en su segunda venida? En las nubes. ¿Cómo se fue? Se elevó y se perdió en las nubes. ¿Cómo vendrá? En las nubes. Su segunda venida será en las nubes. Para aquellos que dicen que la segunda venida no es el arrebatamiento de la iglesia. Está medio complicado, ¿no? Refutar estos textos. El arrebatamiento va a ser muy rápido. El arrebatamiento de la iglesia, ¿cómo va a ser? Rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, parpadea. Es decir, en un parpadeo. El arrebatamiento será en un instante. 1 Corintios 15. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos. Pero lo que sí es seguro es que todos los creyentes de la iglesia seremos transformados. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Ahora tú que me estás escuchando y que nos estás viendo, nos estás siguiendo en estos videos, ¿tú eres parte de la iglesia? Si eres parte de la iglesia de Jesucristo, si has reconocido a Jesucristo como el Señor de tu vida, has reconocido que eres un pecador empedernido y necesitas ayuda de Dios y le has pedido al Espíritu Santo que venga a vivir a tu corazón para que te ayude a dejar de pecar y a obedecer los mandamientos de Dios, y entonces has nacido de nuevo en el Espíritu y estás tratando, intentando y llevando una vida correcta delante de Dios, tú eres parte de la iglesia. De lo contrario, si tú vives una vida de apariencia, de fe aparente, de un cristiano no genuino, déjame decirte que te vas a quedar en el arrebatamiento. Simplemente te vas a quedar y vas a sufrir el juicio de Dios. Entonces, déjame decirte, el juicio de Dios aquí en la tierra y el juicio de Dios por la eternidad. Así es de que déjame enseñarte, por favor, que Él viene y los que serán transformados son los cristianos genuinos, los cristianos obedientes, los cristianos que verdaderamente han nacido de nuevo y entienden de lo que estamos hablando. Digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la trompeta final, ¿también se habla de trompeta? Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados, sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Muy bien, dos cosas que sucederán. Los muertos resucitarán para poder ser transformados de la iglesia, los cristianos, y nosotros, está hablando el apóstol Pablo, de los cristianos, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 reitera la situación de un levantamiento, de una transformación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces será rápida. La segunda venida es esperada por los creyentes y vamos a ver qué es el apóstol Pedro. Los creyentes debemos estar esperando la segunda venida de Cristo y en esta segunda venida, pues obviamente estar con Él, ¿no? O sea, ¿por qué la esperamos entonces? Pero el día del Señor vendrá como ladrón, otra vez. No sabemos el día y la hora. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas.
ya que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, el planeta va a ser destruido al final de cuentas, al final del milenio será destruido por fuego y todo será hecho nuevo. Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, donde estaremos para siempre. Dice, ya que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta sana y piadosa? Aguardando, esperando y apresurándose, ¿para qué? Para la venida del día de Dios. Debemos de estar esperando la segunda venida de Cristo. ¿Qué estamos esperando? Segunda venida de Cristo. Entonces, por causa de eso, de ese día, los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos, al ser abrazados, serán fundidos. Esto se terminará un día. Esto se terminará un día. Y un día estaremos cara a cara con Dios. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Así es de que es tiempo de meditar. Segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia es nuestra reunión con Él. Es muy interesante. Aquí el apóstol Pablo sigue trabajando con esta doctrina de la segunda venida de Cristo. Y ahora fíjate lo que le está enseñando a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 2. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, fíjate, la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestra segunda venida, respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es lo mismo evento, mismo acontecimiento, segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuál es nuestra reunión con Él? Sino en las nubes, sino en el arrebatamiento, sino en esta transformación de cuerpo, donde te van a dar un nuevo cuerpo que vuela, un cuerpo que se eleva, un cuerpo que se transporta en el aire. Les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor, es decir, ¿cuántas personas han dicho que ya sucedió el día del Señor, ya vino el día del Señor, ya sucedió el arrebatamiento y demás? Puras mentiras, no ha sucedido nada. Dice, no se dejen engañar, no se dejen engañar y no sean movidos de su manera de pensar a lo que la palabra nos está enseñando. Entonces, vamos a seguir leyendo segunda a los Tesalonicenses 2, ¿sale? Dice, el arrebatamiento sucederá después de la aparición. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Después de la aparición o la manifestación del anticristo. Sigamos leyendo. Dice, con respecto a la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él, luego dice el versículo 3, nadie los engañe de ninguna manera, porque esto, ¿qué es esto? Segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él no sucederá sin que venga primero, que va a venir primero, la apostasía, una renuncia masiva, mundial de creyentes cristianos de todas las iglesias. Van a renunciar, se van a ir en pos del anticristo, se van a ir a marcar con el 666, van a estar acusando a los cristianos, van a estar exhibiendo a los cristianos para que son perseguidos y demás, ¿verdad? Para que los maten, para que los marquen y en esta persecución. Porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía. Por eso Mateo 24 dice, el amor de muchos se enfriará. Y si tú crees que tienes muchos amigos, en este tiempo vas a descubrir quién verdaderamente es genuino, quién verdaderamente es tu amigo y tu hermano en la fe. Así es de que, dice, no sucederá primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. ¿Quién es? Ya lo analizamos, ¿verdad? ¿Quién es el hombre de iniquidad? El hijo de perdición. Primeramente tiene que venir eso antes de la segunda venida de nuestra reunión con Él. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama a Dios o que se adora, tanto que se sentará en donde, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, antes de la segunda venida, antes del arrebatamiento de la iglesia, el anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo la ves? El templo estará construido, estará el anticristo ahí, este falso líder, un líder político, ese falso Cristo,
falso Mesías, se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios. Pero primero tiene que pasar todo eso antes de la segunda venida. Sí, sí, está claro, ¿no? Porque no, esto no sucederá sin que venga primero la apostasía. A ver, ¿qué puedes comentar al respecto? ¿Qué postura tienes con respecto al arrebatamiento de la iglesia? ¿Tú crees que la iglesia es arrebatada y luego viene la semana 70 de Daniel? ¿Tú crees que la iglesia es llevada a las nubes, al cielo para siempre con Dios y luego vienen 7 años aquí en la tierra? Y dime cómo me explicas este versículo. Que alguien me explique este versículo entonces, porque la segunda venida y nuestra reunión con Él no sucederá sin que antes se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Y sigamos leyendo, según a los Tesalonicenses capítulo 2, el arrebatamiento sucederá después de la aparición, ¿sí o no? Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Habíamos comentado ya quién detiene, hay varias posturas, ¿verdad? Dicen que es la iglesia, que la iglesia es arrebatada y la iglesia detiene al anticristo para que se manifieste. Pues dice, se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Quién es el que ahora lo detiene? Es masculino, ¿no? El que, no la que, si fuera la iglesia, el que ahora lo detiene. Entonces la otra postura es que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quitado y después entonces el Espíritu Santo está deteniendo al anticristo y por eso el anticristo no se manifiesta. ¿Usted qué piensa? ¿El Espíritu Santo, la iglesia? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Dios puede ser quitado? ¿O su operación? Entonces la última postura y la que nosotros defendemos es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel que lucha y entonces vence a Satanás y con sus ángeles vence a Satanás y sus seguidores y demás y es echado fuera. En ese momento vamos a analizar Apocalipsis capítulo 13 y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? El ángel Gabriel. Y también, un base bíblica para esto, Daniel capítulo 12, versículo 1. Muy bien. Versículo 1 y 2 de Daniel 12. El advenimiento, bueno, dice, y entonces será manifestado aquel inicuo, o sea, una vez que Miguel lucha y lo echa fuera del cielo, y entonces será manifestado, se quitó de en medio, y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sale? Engañados completamente, con poder, como dice, con todo poder, operación satánica, señales y prodigios, todo el mundo va a creer que es el Mesías, todo el mundo va a creer que este tiene poder, va a tratar de imitar a Dios, va a tratar de imitar todo lo que hace Dios, va a resucitar, va a hacer que caiga fuego del cielo, va a tener todo el control del mundo, va a tener aparente sabiduría, inteligencia, va a solucionar todos los problemas que existen en la humanidad, por lo tanto va a engañar a muchos, ¿sale? Ten cuidado con esto. Muy bien, el arrebatamiento, estamos hablando entonces, ya estamos terminando este tema, es después del sexto sello. Recuerda que si tú tienes algún comentario ahí en nuestra página de Facebook, Unifam Coacalco, también la página de YouTube, el canal de YouTube Alfredo Pérez Quirós, donde están estos videos, puedes hacernos un comentario, una pregunta, una aportación, etcétera. Podemos ahí intercambiar algunas ideas y también en nuestra página unifamcoacalco.org puedes analizar, puedes mandarnos tus comentarios. Así es de que, ¿cuál postura tienes? ¿Estás de acuerdo con lo que estamos presentando aquí? El arrebatamiento es después del sexto sello, después del sexto sello. Fíjate, los sellos no son juicios de Dios. ¿Qué contiene el rollo? Cuando se abre el séptimo sello, el rollo se abre, ¿verdad? No se puede abrir antes. Cuando se abre el séptimo sello del rollo, el rollo lo que contiene es juicio de Dios. 7 trompetas,
advertencias, las trompetas nos hablan de que algo malo está por suceder, pero una tercera parte está sucediendo para que vean que es algo serio, y luego vienen las copas de la ira, juicio total de Dios a esta humanidad. Y dice la palabra de Dios que aún así, con los juicios, las personas, miles de personas no se arrepintieron. Miles, millones. Muy bien, sexto sello. Estamos en Apocalipsis capítulo 7. Recuerda que se abrió el sexto sello, señales en el cielo, aparición del Hijo del Hombre, aparición de Jesucristo en el cielo con poder y gran gloria. Y luego aquí tenemos en Apocalipsis 7, todavía antes de que se abra el séptimo sello, tenemos: después de esto miré y aquí una gran multitud, dice el apóstol Juan en esta revelación que le está dando Jesucristo. Después de esto, ¿de cuál esto? Señales en el cielo y segunda venida de Cristo. Si tú sigues el texto de Apocalipsis 6, el contexto, y lees Apocalipsis 7, vienen el sellamiento de los 144,000 que vamos a tratar, y después, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Una gran multitud en el cielo de la iglesia que fue arrebatada, de todos los creyentes que resucitaron, que fuimos llevados con él al cielo, están de pie. ¿Qué significa que están de pie? Tienen cuerpos. Primero en el quinto sello, vio las almas abajo del altar y clamaban por venganza para que Dios emitiera un juicio. Todavía no está el juicio de Dios. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas. ¿En dónde? En sus manos. Son cuerpos. Aclaman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Muy bien. Después en el sexto sello, sucede el arrebatamiento de la iglesia. Aquí está. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento de la iglesia? Aquí están las respuestas, aquí están los textos bíblicos. Me parece a mí claro, no lo entendía, pero ahora Dios nos está permitiendo comprender cuándo sucederá el arrebatamiento de la iglesia en nuestra línea de tiempo. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos los acontecimientos y las señales que el Señor Jesucristo está diciéndole a sus discípulos en Mateo 24, cómo han de suceder las señales de su segunda venida y del fin del mundo. Sigamos leyendo Apocalipsis 7. Entonces, uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos, se acerca a el apóstol Juan. Aquí también muchos dicen que los 24 ancianos son evidencia de que la iglesia ya está en el cielo y aparecen desde el Apocalipsis 4 y 5. Pero los 24 ancianos son seres celestiales porque aparecen siempre con los 4 seres vivientes, y los 24 ancianos fíjate, uno de los 24 ancianos me preguntó diciendo, muchas personas dicen que los 24 ancianos representan la iglesia porque representan a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y representan a los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Es decir, son los 24 que representan a todos los creyentes de todos los tiempos, de todo el mundo, ¿no? De todos los lugares. Pero bueno, está muy forzado esta interpretación, porque ¿a quién se le permitió tener solamente 12 tronos? Solamente a los 12 apóstoles. A ustedes, dice el Señor Jesús, les daré 12 tronos. Al final, allá en la presencia de Dios. Y luego, entonces, uno de los 24 ancianos viene y le pregunta a Juan. Se supone que Juan no es uno de los 24. ¿Cómo está eso? ¿O no es Juan uno de los 24 ancianos? Viene uno de los 24 ancianos. Dice, estos que están vestidos con vestiduras blancas, esta multitud de toda raza, pueblo, tribu y nación, que nadie puede contar, es la iglesia. ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿Y qué le contesta Juan a uno de los 24 ancianos? Señor mío, tú lo sabes.
Si Juan fuera uno de los 24, en primer lugar lo sabría. En segundo lugar, no le diría Señor a uno de sus compatriotas, a uno de sus compañeros. Tú lo sabes. Y él me dijo, fíjate la respuesta de este anciano, estos son los que vienen de la gran tribulación. La iglesia fue arrebatada de la gran tribulación. Si tú estabas preguntando, ¿la iglesia estará en la gran tribulación? La respuesta es sí. Persecución de Satanás, ira de Satanás, el marcamiento de los 666 y demás, la iglesia lo va a vivir. Y la iglesia será rescatada en ese momento. Será levantada, será transformada en ese momento cruel, en ese momento oscuro de persecución. Aparecerá nuestro gran Salvador y nos llevará con él. ¿Quiénes son estos? Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han creído en Jesucristo. Pregunto nuevamente, amigo que nos escuchas o que nos ves. ¿Has creído en Jesucristo? Él es el único camino que te puede llevar a una salvación segura y perfecta. ¿Crees en Jesucristo y has lavado tus vestidos con la sangre que hace más de 2000 años se vertió en una cruz a través de un hombre inocente, un hombre perfecto llamado Jesucristo? Porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida que tú necesitas para poder tener vida eterna. Es el único medio por el cual podemos llegar a nuestro Dios. Así es de que, interesante, ¿no? Muy bien, aquí estamos llegando al final de este tema, el arrebatamiento de la iglesia. Espero tus comentarios, espero tus observaciones. Por favor, vamos a retroalimentar todo esto y me gustaría escucharte, me gustaría por lo menos saber que estás viendo y escuchando y así poder seguir compartiendo estos mensajes tan interesantes, tan importantes para los últimos tiempos. Y ahora que estamos viviendo pandemias y demás. Muy bien, entonces en nuestra línea de tiempo ya estamos avanzando. Señales en el cielo, segunda venida de Cristo, arrebatamiento de la iglesia. Ya vimos hoy la multitud que está en el cielo, está puesta de pie, con palmas en las manos. ¿De dónde han venido? De la gran tribulación, ya tienen cuerpos, ya sucedió el arrebatamiento. Luego vamos a analizar los 144,000, las 7 trompetas de la ira de Dios. Ahí viene la ira de Dios, el juicio de Dios, 7 copas, tribunal de Cristo, 2 testigos, y estaremos terminando con estos temas. ¿Qué te parece? ¿Está interesante? ¿Por qué no hacemos una oración? Y hoy mismo es una oportunidad para que tú le puedas entregar tu vida a Jesucristo. Si tú tienes dudas, haz conmigo esta oración. Padre Celestial, en este momento yo te ruego que vengas a mi corazón. Yo reconozco que soy pecador, que necesito de tu ayuda, que necesito de tu Espíritu Santo para obedecer y entender tu palabra. Yo te ruego que me des de la vida eterna que tú prometes y de la paz que le hace falta a mi corazón. Tú eres mi paz. Creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, y te ruego, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, que tú vengas a salvar mi vida. Te doy gracias, Señor, por estos temas que me estás enseñando con respecto a tu segunda venida y el encuentro de todos los creyentes, de los cuales yo soy uno de ellos, contigo en las nubes. Así está profetizado, así está escrito. Y yo creo, Señor, que tú vienes pronto. Ayúdame, cúbreme con tu sangre preciosa y dame de la vida eterna. Te doy gracias, Señor. Yo te ruego por mi familia, por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos. Te pido, Señor, por la iglesia en general en todo el mundo, que venga teniendo una convicción fuerte en la cual tú seas exaltado. Gracias, Señor, por todo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos estamos viendo. Gracias.